Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta lectura que estamos teniendo del nuevo libro Conspiraciones. Vamos ya entrando al tercer siglo, quinto capítulo, en donde pues empiezan las desgracias para la Gran Nueva España. Y esto es producto de la recomposición europea. Ya sabe usted, necesitamos para entender bien lo que pasa aquí, entender lo que pasa afuera. México no está en Marte o en Saturno, estamos en el mismo planeta que otros países que tienen influencia sobre nosotros, destacadamente en los 2 siglos que hemos estado platicando, fue España. Pero a partir del siglo que vamos a platicar hoy, esto empieza a moverse. Y esto ocurre, ya lo platicábamos al cierre del capítulo 3, esto ocurre por la Guerra de los 7 años. Esta, insisto, para mí es la Primera Guerra Mundial, ocurre en todos los continentes y consiste de 2 grandes enfrentamientos. Uno al centro de Europa, entre Austria y Prusia, en donde el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Austriaco, se viene abajo, sigue existiendo, pero queda ya muy disminuido, y Prusia, es decir, el norte de esa región, lo que después va a ser esencialmente Alemania, empieza a ser la gran potencia central de ese continente. El otro enfrentamiento es entre Inglaterra y Francia, y por eso ocurre en todo el mundo. Ocurre en Asia y ocurre aquí en América, entre las posesiones o colonias que ha estado haciendo Inglaterra con las que tienen los franceses. Y esto va a dar lugar a los que llamamos las grandes transformaciones del siglo XVIII. En el caso de Estados Unidos, va a surgir ese país como resultado del enfrentamiento contra la madre patria, digamos, como nosotros le decimos a España, que en su caso sería la Gran Bretaña. Y esto ocurre debido a que la Guerra de los 7 años dejó quebrados a todos. Dejó quebrado a Inglaterra, a Francia, a Austria, y por temas familiares todavía España anduvo metiéndose en pleitos innecesarios, pues acaba costándole también a España. Todos estos que están quebrados tienen que tratar de recaudar más, y para hacerlo Inglaterra decide empezar a cobrarle a los colonos estadounidenses más impuestos, y esto es lo que origina, ya recuerda usted, la rebelión del Té y después, propiamente hablando, la guerra, en la que pueden aprovechar los colonos americanos lo que aprendieron durante la Guerra de los 7 años. Para poder enfrentar a Francia, Gran Bretaña apoya a los colonos americanos, les da armas, les enseña a combatir, y eso lo van a usar en contra de Gran Bretaña 10 años después, 15 años después, y van a dar como resultado la creación de Estados Unidos, que es indudablemente una revolución en términos políticos. Se buscan ahí experimentos que no había en otras partes, se crea una federación, esto más o menos existía en el caso de Suiza, pero es muy diferente. Es algo que después va a hacer Alemania, pero los creadores del federalismo moderno yo creo que son los estadounidenses, lo mismo que el presidente. No existe la figura, antes de que ellos la inventen, una especie de monarca ciudadano, monarca civil, que pues debe tener periodos limitados para que no se vuelva monarca de verdad. Y esa es la construcción que después vamos a tratar de adoptar muchos países, sobre todo América Latina, pero después otros. El presidencialismo, que pues la verdad funciona en Estados Unidos y no siempre, como podemos atestiguarlo hoy. Pero bueno, esto es lo que ocurre como resultado de esta guerra. Insisto, todos acaban quebrados, esto produce la necesidad de recaudar más, esto da origen a la independencia de Estados Unidos y da origen a la Revolución Francesa también. Luis XVI tiene que convocar a los estados generales, es decir, al parlamento, entre muchas comillas. Acuérdense que estamos hablando de una época de transición de las estructuras medievales al Estado moderno. Entonces los convoca,
La última vez que los habían convocado fue en 1614, o sea, casi 200 años antes. Y en ese tiempo había ido creciendo el tamaño, perdone la redundancia, había ido creciendo el grupo que representaba al pueblo. Los tres estados, que es lo que viene de la época medieval, los que mandaban, los nobles, los que oraban, los de la iglesia, y los que chambeaban, que es la raza común. Esta última parte creció muchísimo en esos 200 años, y cuando los convocan, pues son mayoría. Y como son mayoría, hacen pedazos la asamblea y se dirigen a la Revolución Francesa, que, como ocurre con las revoluciones, va a acabar siendo una matazón y al final va a acabar en manos de alguien que logra controlar a todos ellos y que prácticamente por definición pues no es una muy buena persona, se llama Napoleón. Napoleón a partir de ahí va a campear por toda Europa, no logró construir una armada decente y por eso no pudo invadir Gran Bretaña. Y luego se le ocurrió la locura de querer invadir Rusia, y ahí se acabó. Pero bueno, en ese lapso, Napoleón invade toda Europa, destruye ahora sí definitivamente al Sacro Imperio, deja de existir en 1806 en Austerlitz, y va poniendo en todas partes una nueva forma de gobierno, basada en el Código Civil, el Código Napoleónico. Esto va a dar como resultado una tradición de derecho muy diferente a la que se va a construir o se estaba construyendo en los países británicos. En los países anglosajones lo que tenemos es una tradición de derecho consuetudinario. Se va construyendo la ley esencialmente por la actuación de los jueces. Lo que ellos deciden se convierte en jurisprudencia y de esa jurisprudencia se alimentan las siguientes decisiones. En la forma del derecho romano, que es lo que Napoleón acaba imponiendo sobre toda Europa continental, las leyes se construyen en el Parlamento, se construyen en el Congreso y esas son las que se van a aplicar. La jurisprudencia existe como complemento, pero no como la esencia. Entonces esta es una diferencia importante y va a dar lugar a la forma como se va a ir construyendo dos distintas aproximaciones a la modernidad. Recuerde usted, en este siglo, el siglo XVIII, es cuando empieza a aparecer el Estado moderno. Por Estado moderno nos referimos a una construcción política que tiene sus mandantes, que pueden ser un rey, un presidente, un parlamento, lo que usted quiera, pero cuyas decisiones van a aplicarse en el país a través de una burocracia que está construida para eso y que es eficiente en su trabajo. Y para cuando hay dudas, hay un ejército profesional sólido. Esto es el Estado moderno. Esto no existe en los periodos anteriores. Es algo que España no va a lograr construir bien y por lo tanto tampoco se va a poder aplicar aquí en América. Ellos apenas están empezando a intentarlo cuando esto ya se empieza a venir abajo. Recuerde usted, los Borbones toman el poder en España a la muerte de Carlos II, el hechizado, 1700, no tiene descendencia y acaba entregándole el reino a un primo suyo que se llama Felipe de Anjou, Felipe V. Él va a gobernar. Hay un pleito contra los del imperio que dicen que no, que debía ser otro. Este pleito dura 13 años. En ese pleito pierde España Gibraltar. Pierde otras cosas, luego las recupera, pero Gibraltar al día de hoy no lo ha podido recuperar. Y en este pleito acaban ganando los Borbones. Ya le platicaba yo un poco de Felipe V, bastante inútil. Trató de retirarse dejándole el trono a su hijo se muere de viruela, tiene que regresar Felipe. Cuando muere entra otro de sus hijos, ya con otra esposa, Fernando VI, también bastante malito, y finalmente acaba llegando Carlos III, justamente en 1759. Carlos III sería el ejemplo de el déspota ilustrado para el caso de España.
Déspota ilustrado es una forma que tenemos de referirnos a los gobernantes que empiezan a surgir en el siglo XVIII y todavía en el siglo XIX, que son personajes que llegan al poder como se hacía antes, son reyes, pero ya son reyes de estados que están modernizándose o ya son de plano modernos, y por lo tanto hay pues la burocracia eficiente y el ejército sólido. Pero estos gobernantes son ilustrados. Tienen una visión de lo que debe estudiarse, muchos de ellos les encanta el arte o la astronomía, son amigos de los filósofos, financian a los matemáticos, hay un montón de estos personajes, varios muy famosos. Luis XIV es un déspota ilustrado, creo yo. Federico, el de Prusia, también lo es, Federico el Grande, pues. Y en el caso de España, el que más cerca queda de eso es Carlos III. No es porque haya sido muy ilustrado, es porque pues, todos los demás Borbones son de dar lástima. Los primeros ya se los platiqué, y los que siguen de Carlos III son los dos peores reyes de la historia de España, Carlos IV y Fernando VII. Carlos III entra en 1759, le digo, y va profundizando las reformas que habían empezado a hacer los anteriores, todos ellos Borbones. ¿Qué intentan los Borbones? Replicar en España lo que ha estado haciendo Luis XIV en Francia, que fue lo que convirtió a Francia pues, en el país más poderoso de Europa durante unos años. La forma más fácil de describir qué es lo que hizo Luis XIV es con dos palabras horribles: centralizar y eficientar. Perdóneme usted. Centralizar el poder en manos del rey para poder modernizar y construir esta estructura que ya comenté del Estado moderno, y eficientar para que haya lana, pues si no, no puedes hacer eso, ¿no? Necesitas dinero para que funcione la burocracia y para que tengas el ejército profesional, y bueno, también para construir Versalles y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que tratan de hacer. Carlos III lleva esto a sus momentos más amplios de mayor desarrollo, y esto genera reacciones. Una de ellas es el motín de Esquilache. Hay un gran motín en contra del ministro más importante de Carlos III, el señor Esquilache, que en realidad es italiano, y esta es la versión españolizada de su apellido. En teoría, el motín ocurre por una norma de cómo debían vestirse las personas, prohibiendo las capas y el sombrero de ala ancha para evitar que se escondieran el puñal y eso, como Pedro Navaja. Y ocurre el motín. Esquilache pierde el apoyo del rey, lo mandan de embajador a Italia, donde acaba muriendo, pero esto se utiliza para culpar a los jesuitas de lo que estaba pasando. A lo mejor con razón, pero los culpan. Y el resultado es la expulsión de los jesuitas de todo el reino español, incluyendo obviamente América. Y cuando eso se hace aquí en México es una tragedia, porque te recuerda, una de las claves fundamentales de nuestro proceso fue la evangelización, primero de los frailes, las primeras órdenes que llegaron, franciscanos, agustinos, dominicos, luego del clero diocesano, pero finalmente, en particular desde el siglo XVII y prácticamente todo el siglo XVIII, son los jesuitas la base de las élites novohispanas. Y los corren a todos, y esto genera conflictos importantes aquí en México, hay muertos, y es ahí donde el Marqués de Croa sale con aquella famosa frase: sepan ustedes que nacieron para callar y obedecer, y no opinar sobre los altos asuntos del gobierno. Esta frase que mucha gente usa como referencia del virreinato no es del virreinato. Es del período borbónico, ya hacia el final, cuando están aplicando estas reformas y cuando los Borbones nos están tratando como colonia. Es el momento en el cual ellos, como estaba ocurriendo con holandeses, británicos, franceses, ellos quieren tener colonias para extraer cosas. Nada de que poblar y evangelizar, eso es rollo de los Austria. Los Borbones lo que quieren hacer es saquear. Y este es un gran cambio.
Y este cambio es el que va a dar lugar a lo que viene después, y por eso me parece que es donde empiezan las grandes tragedias de México, ya para decirlo con claridad, pero en realidad toda la corona española que se viene abajo, y aquí es donde empieza el problema, porque en ese momento, más o menos cuando corren a los jesuitas, creo yo que la región más rica del mundo es el Bajío. No está fácil de probar, no lo he podido probar, es una hipótesis, pero hay bastante evidencia de que puede ser así. A lo mejor, diría usted, Países Bajos estaban muy bien, pues más o menos bien. De hecho, pues es más o menos el momento en el cual de Países Bajos se mueven tratando de construir este gran imperio comercial en Indonesia y demás. Pero en ese momento en el Bajío se produce plata a pasto, pero cantidades extraordinarias de plata. Es el momento de mayor producción de esa época. Mandamos a España lo que hay que mandar, pero quieren más. Y empiezan a pedir préstamos forzados y empiezan a presionar. Y entonces la gente del Bajío se empieza a reunir y empieza a decir, oigan, ¿y nosotros por qué estamos aguantando a estos? Y empieza la gran discusión de qué es lo que hay que hacer, porque pues esto no está bien, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a la gran desintegración. Pero esa desintegración, su inicio no es aquí, aunque está ocurriendo esto que le comento y que voy a ampliar en el próximo capítulo, porque propiamente corresponde a Nueva España. Allá en España, lo que ocurre es una gran tragedia. Carlos IV es un absoluto inútil. Y quien gobierna es su valido. ¿Se acuerda usted que había validos también en la época de los Austrias? Con Felipe III y Felipe IV gobernaban los validos. El valido era una especie de primer ministro, pero en un estado premoderno. Aquí los Borbones están tratando de ser un estado moderno, no han llegado a definir claramente el puesto de primer ministro, aunque aparece ya un poco esa idea, y ese es el que va a ser el válido en el caso de Carlos IV, el señor Godoy. Por ahí en las pinturas de Goya aparece Godoy y aparece Carlos IV y los ve uno y dice, oh, man, pobrecitos españoles, y por de nosotros que éramos parte del reino en ese entonces. Carlos IV tiene un hijo que es igual de inútil que él, pero además es extraordinariamente soberbio y ambicioso y se llama Fernando VII. Está gobernando Carlos IV, está gobernando mal, y Napoleón, que ya tiene el poder en Francia y que ya empezó a invadir a otros, ya acabó con el imperio en Austerlitz en 1806. En 1808 se va sobre España. Pero la forma como lo hace es negociando con Godoy. Y le dice, oye, güey, déjame pasar por España porque yo lo que quiero es Portugal. Y quiero Portugal porque desde ahí voy a construir una armada para invadir Gran Bretaña. Entonces tú déjame pasar, entro a Portugal, tomo Portugal y lo repartimos en 3 cachos. Uno para el monarca español, para Carlos IV, otro para Napoleón y un cacho para ti, mano. Te dejo el sur para ti, Godoy, si tú me dejas pasar. Y Godoy dice, órale, güey, qué buena idea. Ahora los dejan pasar. Y conforme van pasando, se van acomodando los franceses para atacar realmente España. Se da cuenta Godoy y sale corriendo a avisarle a Carlos IV y sale, intenta escapar ahí en el Palacio de Aranjuez, el motín de Aranjuez, en donde por poquito matan a Godoy, las multitudes. Carlos IV no logra escapar. Abdica a favor de su hijo Fernando VII, ya para entonces llamado el Deseado, porque todo el mundo quería que viniera Fernando VII porque Carlos IV era un inútil, no sabían lo que pedían. Napoleón toma control de España, manda a llamar a los señores estos y le dice a Fernando VII, regrésale el trono a Carlos y tú, Carlos, me lo entregas a mí para que yo se lo dé a mi hermano Pepe. José Bonaparte, conocido en la historia de España y la que nosotros leemos a veces en primaria o secundaria, como Pepe Botella. Es un infundio, este señor era abstemio, pero pues de algo hay que quejarse, ¿no? Y hay que culparlo. Y entonces lo acusaban de borracho, pero no tomaba. Napoleón toma control de España y en ese momento en América hay un problema. ¿Se vale que los reyes le entreguen el poder a otros?
así nomás. Y nosotros que le debemos respeto al rey como pues parte de la corona, vamos a trasladar ese respeto al señor Bonaparte. Y entonces empiezan los movimientos en toda América para separarnos de España. ¿Por qué? Pues porque España ya no está gobernada por los Borbones. Entonces no hay legitimidad para que gobiernen aquí. Y este es el proceso en el que nosotros llamamos independencia, pero que en realidad es una desintegración total de la corona. En 1810 prácticamente Napoleón controla toda España, se quedó una esquinita allá abajo que es Cádiz, que no pudieron tomar los franceses porque la armada inglesa cubrió la costa para impedir que lo tomaran, pero es un micropueblito. Ahí es donde se va a hacer la Constitución en 1812, con presencia de algunos americanos. Va a ser todo un proceso muy interesante, pero en el que no me detengo, porque la vigencia de esto es imaginaria, ¿eh? Todos vamos a usar como excusa esa Constitución. El mismo Fernando VII, cuando regresa al poder, tiene que jurar la Constitución y poco después la tira a la basura y vuelve a gobernar como un autócrata, como lo que era, ¿no? Ya no digo qué. Entonces, en ese periodo es cuando vamos a tener esta desintegración de la corona española, y eso es lo que va a dar lugar a las independencias. No se necesitaba, pues, que anduviera uno aquí haciendo cosas extrañas. Había formas más inteligentes de actuar, pero desafortunadamente nos tocó un personaje extraño que le entra la locura y se pone a tocar las campanas en la madrugada y dice: vamos a coger gachupines. Y eso nos mete en una matazón innecesaria. Pero eso es ya parte de lo que ocurre en Nueva España. Ya no es el capítulo 5, sino el 6, así que mejor lo platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.